Bien, vamos a continuar con el tema número 1, que tiene que ver con las matrices. Ya las anteriores clases ya habíamos visto lo que son la definición de la matriz y asimismo también ya hemos visto los tipos de matrices, ¿no? Hay una clasificación de los tipos de matrices. Y hoy vamos a hacer la parte de álgebra matricial. Álgebra matricial significa que se pueden hacer la suma, la resta y multiplicación de matrices. Hoy les voy a dar la teoría, ¿ya? Y unos cuantos ejemplos. Ya el día lunes les voy a avisar qué día vamos a pasar una clase práctica para que podamos repasar y hacer puros ejercicios hasta este tercer punto, que son la suma y la resta y multiplicación de matrices. Bien, empezamos entonces con la suma y resta de matrices. Vamos a ver una definición teórica sobre el procedimiento o cómo se realiza o qué es la suma y resta de matrices. Si tenemos un conjunto, una matriz A, que tiene como elementos los elementos A y J minúscula, y tenemos otra matriz B mayúscula, que tiene como elementos los elementos B y J minúscula, ¿no? Y ambas matrices son de orden M por N, número de filas por el número de columnas, ¿no? Esto de manera genérica. No quiero decirles que es 3 por 3, 2 por 2, 4, de manera genérica, M por N. Entonces, si tenemos estas dos matrices que tienen cierto orden, entonces la suma y resta se está definida por la siguiente operación. Por ejemplo, si yo quiero hacer la suma de estas dos matrices A y B. Para hacer la suma de estas dos matrices A más B, lo único que yo tengo que hacer es sumar cada elemento A y J, todos los elementos de la matriz A, más todos los elementos de la matriz B, ¿no? Tal que en mi resultado yo sume cada elemento correspondiente a la posición que ocupa de la matriz A más el elemento de la posición correspondiente que ocupa el de la matriz B, ¿no? Eso más o menos quiere decir que yo debo de sumar elemento a elemento, cada uno a cada uno. Y en el caso de la resta, se hace exactamente el mismo procedimiento, con la diferencia de que en la resta, en vez de poner más, ¿no? Todos los elementos A y J que pertenecen a la matriz A se van a restar, voy a poner menos, todos los elementos B y J que corresponden a la matriz B, obteniendo de esta manera una resta de cada elemento a cada elemento según la posición que ocupan, ¿ya? Tanto de la matriz A como los elementos de la matriz B. Es decir, en otras palabras, la suma de A más B se obtiene sumando los elementos correspondientes de A con los elementos correspondientes de B. Aquí, miren, está desglosado la suma de A más B, ¿no? Tengo los elementos A11, A12, A21, A31, AM1, todos los elementos de la matriz A. Y también tengo el elemento B11, el elemento B21, B31, hasta BM1. Todos los elementos de la matriz B. Entonces la suma se la realiza sumando cada elemento correspondiente con cada uno de estos elementos de la matriz A correspondientes con la matriz B. Eso significa que yo, por ejemplo, voy a sumar A11 más B11, porque le corresponde este con este.
¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El segundo elemento con el segundo elemento, el tercer elemento con el tercer elemento, el cuarto elemento con el cuarto elemento. Es por eso que antesito de hacer el ejemplo práctico, vamos a ver de que para poder realizar esta suma es necesario, sí o sí, que las matrices tienen que ser del mismo tamaño. Si las matrices tienen diferente tamaño, diferente orden, no se pueden sumar. No puede haber la suma entre matrices, ni resta tampoco. ¿No ve? Entonces, una característica, una condición muy importante para poder realizar la suma es que ambas matrices tienen que ser del mismo orden, del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí está la matriz A, que tiene estos elementos. Y está la matriz B, que tiene estos elementos, ¿no? En el caso de la matriz A, tiene dos filas. Entonces su orden o tamaño va a ser, y tiene 1, 2, 3 columnas. Entonces va a ser 2 por 3. 2 filas por 3 columnas. El caso de la matriz B, tiene 1, 2 filas y tiene 1, 2, 3 columnas. También es de orden 2 por 3. En ese caso, cuando ambas matrices son del mismo orden, tienen el mismo tamaño, sí se puede realizar la suma de las matrices. Entonces, la matriz A más B va a ser de la siguiente manera. Vamos a sumar el primer elemento, que es el A11 de la matriz A, con el primer elemento de la matriz B, que es el B11, fila 1, columna 1. Entonces va a ser 2 más 2. Y ese resultado, que es 4, va a ir a ocupar la posición ya de la suma o del resultado de la suma de la matriz A más B. Siguiente. El segundo elemento de la primera fila, columna 2, de la matriz A, debo de sumar con el segundo elemento de la fila 1, columna 2, de la matriz B. Este con este. Elemento a elemento, correspondiente según la posición que ocupa cada elemento de cada matriz. En este caso va a ser 1 más 0. Y ustedes saben que 1 más 0 va a dar 1. Y ese elemento viene a ocupar la posición de la fila 1, columna 2. Y así sucesivamente. Pasamos con el tercer elemento, es de la fila 1, columna 3. Voy a sumar con el elemento de la fila 1, columna 3, de la matriz B. Entonces se hace la suma elemento a elemento. Voy a sumar 3 más 4, me va a dar 7. ¿Ven? Entonces la suma y la resta se realiza simplemente haciendo una suma o una resta elemento a elemento. Ese 7 viene a ocupar la fila 1, columna 3. Por lo tanto, la matriz resultante A más B, la que resulte de la suma de las dos matrices, tiene que tener el mismo orden, el mismo tamaño que de las anteriores matrices, ¿no? Porque ese es el resultado, el resultante de la suma de dos matrices. ¿Ya? Y de esa manera se va realizando menos 4, por ejemplo, con el 3. Voy a hacer una suma, menos 4 más 3. Y eso me va a dar como resultado menos 1. ¿No? Si tengo menos 4 y le sumo más 3, recuerden la suma de números enteros, se hace la
Si son signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. En este caso, menos 4 es mayor, se pone menos 1. Y ese resultado viene a la posición de la fila 2, columna 1. Y así sucesivamente. Puedo agarrar yo el siguiente número, que sería el número 2, más el número 2. 2 más 2 me va a dar 4. 1, que sería el último elemento, que sería la fila 2, columna 3, de la matriz A, con el último elemento de la matriz B, que sería fila 2, columna 3. 1 más 5, 6. Pueden hacerlo directo, no necesitan hacer estos cálculos auxiliares, ¿ya? Todo esto que aquí son cálculos auxiliares que yo lo he hecho para explicarles con chuis, para que me entiendan de dónde salen cada uno de los elementos. Pero no necesitan hacer, ¿no? El que con la práctica puede aquí sumar directo y colocar la matriz A más B, lo puede hacer. Solamente que les recomiendo que tengan mucho cuidado con el signo, con los signos. Cuando todos son positivos es facilito sumar, pero ya cuando hay un signo negativo, ya sea en la primera matriz o en la segunda, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también en la resta. Bien, hasta esta partecita, ¿está claro o tiene alguien alguna duda o alguna pregunta? Para que pasemos a realizar otros ejercicios, otros ejemplitos también. Es facilito, ya. Pasemos entonces, vamos a realizar otro ejemplo también de esta suma y resta de matrices. En realidad, ya sea suma o sea resta, se sigue el mismo procedimiento, solamente que en vez de hacer más, se coloca el signo menos, ¿no? Y hay que tener cuidado con la parte de los signos, ¿no? Bien, antesito de hacer otro ejemplo más, vamos a ver algunas propiedades de las matrices, ¿ya? Estas propiedades ya lo han visto ustedes porque son propiedades de la suma normal de números enteros o de la suma normal de números reales. Las matrices también tienen la propiedad conmutativa. Quiere decir que si tengo una matriz A más una matriz B, es lo mismo que conmutar, que cambiar B más A. Es una propiedad que tienen las matrices. Sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. Conmutativo. Tiene la propiedad asociativa también. Si quiero hacer la suma de 3 matrices, yo puedo agrupar 2 de las matrices. Por ejemplo, aquí A más B más C. Puedo agrupar B más C y luego sumar más A. O también puedo hacer al revés. Puedo asociar primero A más B y luego el resultado sumarlo con la matriz C. ¿Ya? También tiene la propiedad asociativa. Elemento neutro. También las matrices tienen esta propiedad que anula a una suma de una matriz, ¿no? Quiere decir, el elemento neutro es aquella que corresponde al 0, a una matriz nula, ¿no? Si yo le sumo una matriz A, una matriz nula, una matriz 0, el resultado va a ser la misma matriz. O sea, no cambia en nada, ¿no? Solamente que al sumarle un 0, la matriz sigue permaneciendo igual. Es lo mismo que decir 0 más a la matriz A más 0, es lo mismo que decir el 0 más la matriz A, ¿no? Permanece con el mismo valor. Es neutro. Y también tiene la propiedad del elemento opuesto. Eso quiere decir que la matriz A puede tener su opuesto, su contrario, que simplemente es cambiarle de signo, aumentarle un signo menos y cambiarle de signo a todos los elementos de la matriz. Con eso la matriz queda, tiene su elemento opuesto, ¿no? Su contrario, o su negativo, si así lo quisieran llamar, ¿no? Y este elemento neutro, opuesto, perdón, es cambiándole de signo todos los elementos de la matriz.
claro, que la suma de un elemento de una matriz A más su opuesto, más su negativo, digamos, va a dar 0. ¿No? Eso también es una propiedad de las matrices. Eso quiere decir que si yo a una matriz A le sumo su matriz opuesta, o sea, menos A, me va a dar 0. ¿No? Se vuelve una matriz nula. También la existencia del elemento opuesto nos va a permitir definir la matriz diferencia, o sea, la resta de matrices, ¿no? Y eso lo vamos a obtener, por ejemplo, de A menos B, y se obtiene de sumar A más menos B, ¿no? Eso es lo mismo. Sumar una matriz A con un opuesto de una matriz B da lo mismo que restar la matriz A con la matriz B. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente matriz y vamos a realizar la suma, en este caso, perdón, la resta. Este es ejemplo de resta de matrices. Tenemos la matriz A y la matriz B y vamos a realizar una resta de matrices. Esta va a ser nuestra matriz A y esta va a ser nuestra matriz B. Y este resultado va a ser la matriz A menos la matriz B. ¿Cómo vamos a realizar? Exactamente con el mismo procedimiento que se hace para la suma, pero teniendo cuidado de que en esta oportunidad vamos a hacer resta. Ubicamos entonces el primer elemento. Recuerden que la suma y la resta se realiza elemento a elemento, verificando que sean primero del mismo orden. Verificamos que la matriz A es de orden 2 por 3. Verificamos que la matriz B es de orden 2 por 3. Entonces son del mismo orden o tamaño. Una vez verificada esta situación, que a simple vista se nota, pero siempre es bueno verificar el tamaño y el orden de la matriz. Una vez verificado esto, procedo a realizar la resta. ¿Cómo se hace la resta? Ubico el primer elemento de la matriz A, ubico el primer elemento de la matriz B y procedo a realizar la resta correspondiente de elemento a elemento, ¿no? Y eso quiere decir el 2, que es el elemento de la matriz A, menos el 2, que es el elemento de la matriz B, dándome como resultado 2 menos 2, 0. Y ese 0 viene a ocupar el primer elemento de la matriz resultante también. Eso va aquí al primer elemento. Y así sucesivamente hago con los demás valores. Uno más. Por ejemplo, el segundo elemento, que es fila 1, columna 2, con la fila 1, columna 2. Hago la resta correspondiente, 1 menos 0, y me va a dar como resultado 1. Voy a hacer un elemento más. Por ejemplo, el tercer elemento de la fila 1, columna 3, con el tercer elemento de la matriz B, fila 1, columna 3. El 3 menos el 4, 3 menos 4, me va a dar como resultado menos 1. Y ese viene a ocupar también la tercera posición de la fila 1, columna 3. ¿Ya? Y así sucesivamente hago los demás elementos. De manera directa, ya ahora yo puedo hacer, por ejemplo, digo menos 4, menos 3. Menos 4 menos 3, menos 7. El siguiente, que es el elemento 2, con el 2, digo 2 menos 2, 0. Y finalmente el tercer elemento de la fila 2, columna 3, que es el 1, con el tercer elemento, que es 5. 1 menos 5 me dará como resultado menos 4. Y ahí tengo la resta de matrices. Bien, no sé si... Dicen en el menos 4, el otro es más 3.
Menos 7, ¿por qué es eso? No entiendo. Ya, esta operación, menos 4, menos 3. Pero ahí está positivo el 3 dice, ¿o no? Pero es menos, pero estamos restando. Ah, sí, 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 no lo vi. Entonces, menos 4 menos 3. Estamos restando, es positivo. Si quieren le ponemos entre paréntesis aquí y le ponemos más 3. Pero Sí, estamos dice, haciendo la no lo vi. resta. ¿Ah? Entonces, más por menos va a ser menos y va a ser el resultado menos 7. ¿Ya? Por eso la recomendación es que tengan mucho cuidado con los signos. Aparentemente es fácil, pero deben de tener cuidado con la operación que están haciendo con los signos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tengan? Pregunten, por favor, no importa si es bien sencilla la pregunta, es bueno que aclaremos ahora y ya que después les voy a dar un práctico también de suma, resta y multiplicación de matrices, junto con los demás ejercicios que ya hemos hecho hasta aquí. ¿Ya? Y es bueno que no tengan duda. Es fácil, es sencillo, pero hay que cumplir el procedimiento a cabalidad y hay que también tener mucho cuidado con los ceros y con los números negativos. Dicen, Sí, pregunte. si el 5 sería negativo y bueno, los dos son negativos, ¿no se sumarían? Correcto. Sí, así es. Su compañera pregunta si este signo de aquí fuera menos 5. ¿Ya? Pero ya es menos 5, Entonces ¿no? Porque sería 1 menos 5. Así quedaría, en ese caso de que fuera aquí el 5 negativo. Entonces sería 1 menos 5, así como está aquí. Y ustedes saben que la ley de signos, menos por menos da más. Entonces sería 1 más 5, 6. Así se realizaría. Tiene toda la razón su compañera. Si fuera el caso, ¿no? Pero ahorita no es el caso. Si se daría esa situación, que hubiera un número negativo con otro número con el signo menos de la resta, se convierte en positivo. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Hemos hecho la suma, la resta y nos faltaría hacer la multiplicación. Por si acaso no hay división de matrices, ¿ya? Solamente suma, resta y multiplicación. Ahora, para poder realizar la multiplicación de matrices es muy importante aclarar y dejar bien escrito, bien claro, que no todas las matrices se pueden multiplicar, así como no todas las matrices se pueden sumar, tampoco todas las matrices se pueden multiplicar. ¿Ya? Para ello, para que dos matrices se puedan multiplicar, deben cumplir con una condición. Y esa condición es la siguiente. Para poder multiplicar dos matrices A y B, en ese orden, A por B, porque la multiplicación no es conmutativa, es condición indispensable. Sí o sí quiere decir que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Si ustedes recuerdan esta característica, le corresponde al concepto de matrices conformes, ¿no? Cuando el número de filas de A, perdón, el número de columnas de la primera matriz A es igual al número de filas de la segunda matriz B. Si no cumple esta condición, no se puede realizar la multiplicación, ¿no? Entonces, antes de realizar la multiplicación, se debe comprobar previamente que cumpla esta condición de matrices conformes. ¿Ya? Y estas matrices conformes, una vez comprobado que cumplen esa condición, lo que se procede a realizar es que el resultado de esta multiplicación va a tener como tamaño el resultante del número de filas de la matriz A
con el número de columnas de la matriz B. De la siguiente manera. Fíjense, aquí vamos a explicarle cómo más o menos se realiza esta condición que sí o sí se tiene que cumplir. Tengo una matriz A de orden M por N y tengo una matriz B de orden N por P. El resultado de la multiplicación de A por B me va a dar de tamaño M por P. ¿Ya? ¿Por qué? Porque deben de cumplir la condición de que el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B. Si cumple esta condición, yo puedo multiplicar. Y el resultado de la multiplicación, el tamaño de la matriz resultante del producto, me va a dar con el número de filas de la matriz A y el número de columnas de la matriz B. Ese va a ser el tamaño. O sea, yo ya puedo saber qué tamaño va a tener la matriz resultante de la multiplicación A por B. No, primero verifico si cumple, es posible la multiplicación, ¿no? Y luego las filas y las columnas. Entonces, la matriz producto A por B, si existe, se lo obtiene de la siguiente manera. Para poder yo multiplicar dos matrices A por B, debo multiplicar todos los elementos de la fila 1 con todos los elementos de la columna 1 de la otra matriz. Estos son los elementos de la matriz A y estos son los elementos de la matriz B. Entonces yo debo multiplicar primero todos los elementos de la fila 1 de la matriz A con todos los elementos de la columna de la matriz B, sumando las multiplicaciones. Luego, ese me va a dar como resultado la multiplicación de la fila 1 con la columna 1, va a ocupar la primera posición también de la matriz resultante A por B. Y ese procedimiento yo lo sigo, continúo realizando hasta cumplir la fila iésima con la columna jésima, que se obtiene de multiplicar la fila I por la columna CJ de la matriz B. La fila FI de la matriz A con la columna CJ de la matriz B. Así se realiza la multiplicación de matrices. Fila por columna, ¿ya? Suma y resta es elemento a elemento. La multiplicación es toda la fila 1 por la columna 1, toda la fila 1 por la columna 2, toda la fila 1 con la columna 3 y así sucesivamente. Luego vamos a pasar a la fila 2, toda la fila 2 con la columna 1. Toda la fila 2 con la columna 2 y así sucesivamente, hasta completar todas las filas de la matriz A, multiplicando por todas las columnas de la matriz B. Bien, vamos a ver un ejemplo, ya que es más fácil entender, porque la teoría a veces como generalizamos la jésima y la iésima posición de la matriz, a veces es un poco complicado. Vamos a tener este ejemplo de la matriz A, que tiene el orden 2 filas y 4 columnas, 2 por 4. Y la matriz B, que tiene 1, 2, 3, 4 filas y 3 columnas, 4 por 3. ¿No? Ese es su orden o tamaño. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para multiplicar estas dos matrices A por B, yo tengo que verificar, teniendo el orden de las matrices, desde la matriz, el orden de la matriz A es 2 por 4 y el orden de la matriz B es 4 por 3.
Entonces, lo primero que yo tengo que verificar es que estas dos matrices sean conformes. Y para que sean conformes, tengo que fijarme el número de columnas de la matriz A con el número de filas de la matriz B. Si estos dos son iguales, se dice que son matrices conformes, ¿no? Primer paso, comprobar si se puede realizar el producto A por B. Pues el número de columnas de A es 4 y el número de filas de B también es 4. Por lo tanto, sí se puede multiplicar. Segundo, el resultado de la multiplicación de estas dos matrices tiene que ser de orden o tamaño de acuerdo a lo que sobre, a lo que quede este número de filas de la matriz A y este número de fila de columnas de la matriz B. Entonces, el resultado tiene que ser una matriz. Cuando yo realice la multiplicación de A por B, el resultado me tiene que dar una matriz de tamaño 2 filas por 3 columnas. Tiene que ser, el tamaño de esta matriz tiene que ser 2 por 3. Ya me está avisando qué tamaño tiene que ser. Ahí está, ¿no? Es lo segundo que se hace. Tengo que saber qué tamaño va a ser mi matriz resultante del producto A por B. Luego, voy a proceder a realizar la multiplicación. Ahí está, 2 por 3 va a ser el resultado de la matriz A por B. Aquí está, 2 filas por 3 columnas. Entonces yo ya sé que tiene que tener 1, 2 filas y tiene que tener 1, 2, 3 columnas. La matriz resultante. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora tengo que multiplicar la fila 1 con la columna 1. Esto quiere decir que toda esta fila voy a multiplicar con toda esta columna. Elemento a elemento voy a hacer la multiplicación. Por eso tienen que ser el mismo número. Fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4 elementos. 4 elementos tiene la fila 1 de la matriz A. Entonces la matriz B, la columna de la matriz B, también tiene que tener 4 elementos. 2, 3, 4 elementos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la multiplicación 1 a 1 y tengo que sumar esas multiplicaciones. Voy a multiplicar menos 3 por el 0, voy a multiplicar el 2 con el 1, voy a multiplicar el 1 con el 2, y voy a multiplicar el 4 con el 3. Y todas las multiplicaciones las voy a sumar, y ese resultado de esa suma de las multiplicaciones va a venir aquí, al primer elemento de la respuesta, de la matriz resultante A por B. Ya, repito. El procedimiento para calcular el producto de dos matrices es, debo multiplicar cada una de las filas de la matriz A con cada una de las columnas de la matriz B. Para ello voy a multiplicar toda la fila 1 con cada uno de los elementos de la columna 1, fila por columna. Y voy a sumar esas multiplicaciones. ¿Ya? Bien, voy a proceder a hacer eso, pero eso ya lo hacemos en la siguiente diapositiva. Bien, tenemos entonces la multiplicación. Vamos a realizar la multiplicación que les decía de la fila 1 con la columna 1. Vamos a completar estos espacios de la matriz resultante. Entonces, esto es lo que voy a calcular, ¿no?
el primer producto, el primer resultado de la matriz A por B. Voy a multiplicar toda la fila 1 con todos los elementos de la columna 1. Entonces, por ejemplo, la multiplicación va a ser toda la fila 1 por toda la columna 1. Y voy a hacer 3 menos 3 por 0 menos 3 por el 0. 0. 0. 0. A ver, 0. Más el 2 por el 1. 2 por 1, 2. 2. Más el 1 por el 2. 1 por 2, 2. 2. Más el 4 por el 3. 4 por 3, 12. 12. Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar todos esos productos, esas multiplicaciones de la fila 1 con la columna 1, voy a sumar. Entonces, 0 más 2, 2, más 2, 4, más 12, 16. Correcto. Este resultado, este 16 de la multiplicación de la fila 1 con la columna 1, va a venir a ocupar la posición 1, aquí, 16. ¿Ya? Ahí viene a ocupar esa posición. Ahí está, 16. ¿Ya? Todos me han entendido cómo se calcula la multiplicación de la fila 1 con la columna 1, que va a ocupar la posición 1, 1 de la matriz resultante A por B. Sí. Perfecto. Ya. ¿Por qué les pregunto así con calmita? Porque es el mismo procedimiento que vamos a hacer para calcular todo el resto. Vamos a hacer el mismo procedimiento para calcular el de aquí, este resultado de aquí, este resultado de aquí, este resultado de aquí y este también de aquí. Es largo, ¿ya? Imagínense, tenemos que hacer 6 veces esta operación, ¿ya? Continuamos. Vamos a seguir haciendo las multiplicaciones. Ahora, como ya hemos multiplicado la fila 1 con la columna 1, nos toca multiplicar la fila 2 con la fila 1 con la columna 2, ¿no es cierto? Ahora nos toca multiplicar la fila 1, ya multiplicamos con la columna 1. Ahora nos falta con la columna 2 y ese va a venir a ocupar esta segunda posición. Fila 1, columna 2. ¿Perdón? Sale 16 igual, creo, por si lo saqué. A ver, multiplicaremos. ¿Cuánto sale? Fila 1, columna 2. Menos 3 por menos 4. Menos por menos, más. 3 por 4, 12. Positivo. Aquí está. Más 2 por menos 2, menos 4. Más 1 por 0, 0. Más 4 por 2, 8. 12 menos 4, 8. Más 0, 8. Más 8, 16. También sale 16. Ese va a venir a ocupar esta posición. Sí, efectivamente sale 16. ¿No? Ahora vamos a continuar multiplicando el siguiente elemento, ¿no? Nos toca ahora multiplicar la tercera fila, ¿no? Vamos a ver cómo multiplicamos. Para obtener el resultado de este elemento vamos a multiplicar la fila 1 con la columna 3, ¿no? Y es facilito darse cuenta, porque esta es la fila 1 de la matriz resultante. Esta es la fila
2. Esta es la columna 1. Esta es la columna 2. Y esta es la columna 3. Entonces, si a mí me toca calcular el elemento fila 1, columna 3, debo multiplicar fila 1 con columna 3. Bueno, y ahora podemos hacerlo tal vez hasta directo. ¿Ve? 3 por 1, 3. Más 2 por 1, 2. Ya puedo ir sumando mentalmente, sería 5. 1 por 2, 2. Sería 7. 4 por 1 sería 4. 7 más 4 sería 11. ¿No? Mentalmente hasta directo ya puedo hacer. Pero yo debo saber que es la fila 1 con la columna 3. ¿No? A ver, vamos a ver si hemos hecho bien. Algo hemos hecho mal. Vamos a borrar entonces. ¿No? El signo, sí, correcto. Sí. Ya. Vamos a hacerlo de nuevo. Menos, este es menos 3, pues, ¿no? Me lo tapé con la línea. Sí, este es menos 3. Ya. Vamos a volver a hacer. Vamos a multiplicar. Menos 3 multiplicado por 1. Nos va a dar como resultado menos 3. ¿Ve? El 2 con el 1, 2 por 1, nos va a dar 2. Y el 1 con el 2, 1 por 2, también nos va a dar 2. Y el 4 por 1 nos va a dar 4. Hacemos la suma. Claro que cuando este tiene signo negativo, en vez de sumar, se resta, ¿no? Nos va a dar... Sale 4. Menos 3 más 2 va a ser menos 1. Menos 1 más 2 va a ser más 1. Más 1 más 4 va a ser más 5. 5. El resultado es 5. Y este número 5 va a ir a ocupar esta posición. 5. ¿A ver? Entonces, estos cálculos auxiliares, mientras aprendamos a hacer directo, por favor, en la práctica, en el ejercicio, en el práctico que les voy a dar, van a hacer con estas operaciones auxiliares, para no equivocarnos o para saber dónde nos hemos equivocado. ¿Ya? Bueno, seguidamente continuamos. También el siguiente elemento que nos toca sería el de la fila 2 ya también, columna 1. Nos toca ya la segunda fila. Fila 2, columna 1. ¿Cómo vamos a proceder? De la misma manera. Vamos a multiplicar elemento a elemento y lo vamos, ¿no? 2 por 0, 0. 5 por 1, 5. 2 por 3, 6. Va a salir 3 por 2, 6. Menos 6. 11 menos 6, 5. ¿No? Sale 5. Continuando, nos toca el siguiente elemento, que llegaría a ser la fila 2, columna 2. Igual hacemos la multiplicación y la suma elemento a elemento. A ver, de este haremos porque parece que es muy interesante. Ya, vamos a multiplicar 2 con menos 4. Esa multiplicación nos va a dar menos 8. Menos 8. El otro va a ser 5 con menos 2. Nos va a dar menos 10. El siguiente va a ser el 3 con el 0. 3 por 0, 0. 0. Muy bien. Más 0. Y finalmente el menos 2 con el 2. Menos 4. 4. ¿Cuánto sale la suma o resta de todo esto? Menos 22. Menos 22. Menos 22. A ver. Vamos a ver si han estado en lo correcto. Sí, muy bien. Menos 22. Aquí está el resultado. ¿Eh?
Perfecto. Ustedes son unos muy buenos estudiantes, ¿no? Saben hacer. Listo. Ahora vamos a continuar con el último elemento, que sería este de aquí. Para ello, vamos a realizar la multiplicación de la fila número 2 con la columna 3. Fila 2, columna 3. Hacemos Sale la 11. 11 sale. Correcto, muy bien. Son bastante rápidos y ágiles ustedes, ¿no? 11. ¿De dónde sale ese 11? Haremos a ver los cálculos. Vamos a hacer, por esta vez más vamos a hacer. El 2 voy a multiplicar con el 1, ¿no? 2 por 1, 2. El 5 voy a multiplicar con el 1, va a ser 5 por 1, 5. El 3 voy a multiplicar con el 2, va a ser 3 por 2, 6. Más 6. Y el último elemento, que es menos 2, voy a multiplicar con el 1, me va a dar menos 2 por 1, menos 2. Y el resultado de esta suma o resta, este 2 con este 2 se van, 5 más 6, 11. Sí, efectivamente, estaba en lo cierto su compañera. El último elemento es el número 11. Bien, entonces, como resultado, tenemos que la multiplicación de estas dos matrices A por B es el siguiente resultado, ¿no? Aquí está. Este es el resultado de A por B, que son todos estos elementos que hemos calculado, ¿no? Aquí está. Esta es la matriz resultante A por B. Bien, éxito sería hasta aquí la clase. Si tienen alguien alguna duda de cómo se hace la suma, la resta o la multiplicación de matrices. Dicen, ¿qué pasa si, digamos, no es conforme, digamos? No sería 2 por 4 y 4 por 3, digamos, sería 2 por 5 y 4 por 3. O sea, ¿no lo hacemos o cómo? Ya. Su compañera dice que fuera 2 por 5 esta matriz. Y esta es 4 por 3. Digamos que aquí tiene el 0 y el 1, así, ¿no? Es 2 por 5. La condición dice que este número de columnas tiene que ser igual con este número de filas. En este caso, son diferentes. Entonces, lo único que tienen que decir ustedes es, como la matriz A no es conforme a la matriz B, no se puede realizar la multiplicación. Y listo. No se hace la multiplicación. Simplemente se explica de que no cumple la condición de conformidad. Por lo tanto, no se puede multiplicar A por B. Bien, ¿otra pregunta? Gracias, Alicia. De nada. ¿Otra pregunta?